Invitada. Dicen que las almas han existido en estos territorios por siempre, y aquí nos vamos a quedar. Desde siempre, la gente ha buscado espacios para la muerte. Dejaba haciendo por testamentos. La idea era muy importante, en una iglesia, sitio sagrado donde cualquier persona que tenía buen prestigio social y económico podía ser enterrados más cerca del altar mayor. Ahí era la creencia que se iba a salir más rápido del purgatorio, alcanzar los cielos. ¿Ustedes ya dejaron haciendo su testamento? Próximamente. Bueno, nosotros con esta bienvenida queremos adentrarnos en nuestra primera entrevista de esta mañana y para eso estamos junto a Lorena Oñate. Ella es licenciada en Turismo Histórico-Cultural de Quito Eterno y ya le han escuchado, ha interpretado varios personajes de nuestra ciudad. En esta ocasión, ¿con quién arrancamos? ¿Cuál fue este personaje, por favor? Muy buenos días. Con el alma del purgatorio. Es uno de los personajes que ya manejo durante muchos años, que es una dama de la aristocracia quiteña, que cuenta mucho sobre ritos funerarios, entonces queda propicio para este mes, estas ocasiones. Estas 4 ocasiones ustedes arrancan con estas rutas estas rutas de leyenda. Ese es el tema que vamos a tratar con ustedes, es la 8ª ocasión que realizan. Arrancan justo hoy, 30, el 31, también estarán el 1 y el 2 de noviembre. Hoy justo estarán con Ars Moriendi, el arte del buen morir en la iglesia de la compañía. Yo quisiera ir un poco más desde atrás, que nos comenten cómo es que, de qué se trata esto de las rutas de leyenda, enfocadas con esta temática justo por el Día de los Muertos. Bueno, Quito Eterno es una fundación independiente, no tiene nada que ver con el municipio ni con el estado. Entonces somos uno de los pocos proyectos culturales en el Ecuador que se mantiene solo, ha sido muy fuerte, pero también no imposible. Y hace ya algún tiempo atrás comenzamos a tratar estas rutas especializadas con el enfoque de la muerte. Porque de ahí las rutas durante estos 17 años hacemos para estudiantes de escuelas, colegios, universidades, todos los días del año, se puede decir. Entonces con diferentes temáticas, ¿no? Sí, dependiendo para un apoyo a los profesores de sociales, literatura, en fin, otras disciplinas. Pero para esta temporalidad es rutas de difuntos. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a tratar el día de hoy es el arte del bien morir. Cómo en épocas antiguas uno tenía que prepararse para tener una buena muerte, porque en realidad ahora es como una especie de tabú. En el sentido de que nadie prepara su muerte realmente. Deja que la muerte llegue. Y nadie se prepara y nadie quiere hablar de ese tema. Pero en realidad, en épocas antiguas sí, era muy solemne tener la idea de dónde voy a ser enterrado, cómo voy a ser enterrado, cómo voy a ser vestido, quién me va a acompañar, quién no quiero que me acompañe también. Y esta mentalidad, esta forma de estar un poco ya predispuesto a la muerte es... ¿de dónde nace? ¿Es un poco más de la formación católica? Sí, viene mucho desde el siglo XIII, XIV, allá por Europa. Entonces, con mucho de la peste negra, por ejemplo, surgen estas ideas de tratar de prepararse ya para la muerte, porque imaginemos donde morían cientos y cientos de personas alrededor mío, entonces, ¿qué está sucediendo? El catolicismo, en ese sentido, toma mucho protagonismo para ayudar a decir, como muchos tienen miedo a la muerte en el sentido de que se acaba, no hay nada, es la absoluta oscuridad y se acabó todo. Y esa esperanza de decir a través de que voy a llegar a otro lado, como el cielo en este caso. Uh-huh. Pero no hay que separarse porque todas las culturas tienen ese sentido. No sé, desde épocas más antiguas, mayas, aztecas, culturas antes de los incas, aquí mismo en estos territorios, es ese sentido de me voy a otro lado.
Y ahora lo que pasa un poco con la actualidad en nuestra sociedad de este siglo, como tú lo señalas, claro, ¿no? Hablar de la muerte resulta un poco tabú y, por ejemplo, preguntarle a una persona si ha pensado cómo va a morir, qué va a pasar, también es un poco fuerte, un poco chocante, ¿no? No, ¿en qué momento se corta esa visión del arte del bien morir a ahora ya ni hablar de eso? Creo yo que con mucha tendencia de la modernidad, este sentido de que, por ejemplo, aparece la luz eléctrica y va desapareciendo en el imaginario mucho de las almas en pena, del purgatorio. Las almas representan también simbólicamente ese sentido, me estoy refiriendo a lo histórico, ¿no? Ese sentido de todavía sigo en la tierra y todavía sigo cuidando los míos y así sucesivamente. Y con la luz ya nadie le tiene mucho miedo a la oscuridad, ya comienzan a salir más en una vida nocturna y todo. Entonces, de este sentido desaparece de almas. Entonces, todas esas creencias se van borrando con una modernidad en realidad. En los rituales, no sé, las velaciones, ahora se hace 1 o 2 días y se acabó. ¿Por qué las velaciones eran importantes también para el imaginario de 3 días? Unos dicen para que recoge el alma los pasos, otros dicen para dar ese paso entre la vida y la muerte, otro más es un ritual para los vivos más que para el muerto en sí. Todas esas costumbres, tradiciones, poco a poco, hasta con las tecnologías modernas ya va desapareciendo. ¿Desapareciendo o van cambiando? Se suplantan por otras, aparecen otro tipo de tradiciones, de ritos, de imaginarios también. Se van reemplazando en cierta medida, otras sí realmente se van perdiendo. No son sustituidas. No, por ejemplo, había un oficio que eran las plañideras, que eran las lloronas, que uno podía contratar a una persona que llegue ahí en el momento del velorio y comience a hacer su oficio, que sería llorar, lamentarse por el difunto. Llorar al difunto. Entonces, por ejemplo, eso ya no existe. Yo lo había escuchado alguna ocasión, pero no pensé que realmente eso pasaba, sucedía. Que No, había... sí sucedía ¿Era el nombre? demasiado. Plañideras. Planideras. Plañideras. Con ñ, plañideras. Ah, plañideras. O lloronas. Lloronas. Entonces era un servicio donde se contrataban a las mujeres y habían de tercera categoría, que eran las que solo apenas lloraban, acompañaban, las de segunda que comenzaban a hacer gritos y las de primera que eran las mejores pagadas, donde se lanzaban, golpeaban el ataúd, lloraban, gritaban, ¿por qué te fuiste? Porque hay que decir que todo muerto es bueno cuando ya está muerto, pero de ahí en vida no se sabe, pero siempre porque te fuiste, porque no me llevaste y todo. Y ella propiciaba para que en el entorno de la velación, la viuda en este caso, los hijos y todos comiencen, entonces era como una especie de sinfonía, el uno más que el otro, y entre más lamentos se le quería más al difunto. Las lágrimas ayudaban a ese sentido de que también ayuda a llegar al cielo al difunto. Entonces, por ejemplo, eso ya no fue reemplazado. Otros rituales sí. ¿Y en Ecuador o en Quito hasta qué tiempo estuvo este oficio practicándose? Más o menos ya como a inicios del siglo XX ya comienza a cambiar, porque ya aparecen otros servicios funerarios, por ejemplo. También esta forma de la vida mismo que llevamos actualmente es muy rápida, todo es a la inmediatez. Entonces, un día de velación, ahora sí entierre, chao, y sigue la vida, al otro día continúa como que nada ha pasado. Antes era mucho tiempo de duelo, por ejemplo, si se moría el hijo, el esposo, una mujer tenía que pasar 10 años, si se moría el padre, el abuelo, 5 años, vestida de negro, de duelo. Claro. Entonces, esa tendencia también de repente ya ha ido cambiando. Fue cambiando, variando. Otras personas era de por vida, la viudez. Entonces se van, sí, algunos cambiando y otros sí reemplazando. Pero eso también es porque ahora se podría ver desde la visión más moderna de ahora, es que la gente tiene una mayor capacidad de resiliencia y poder superar ese tipo de fragmentación dentro de una persona cuando pierde a alguien, ¿no? Tiene la capacidad de poder sobrellevar su vida y no quedarse en esa etapa de duelo. En algunos casos sí, en otros casos no. Tal vez porque ya no es... También es como tratar de ocultar el
el temor a la muerte, entonces por eso continuó la vida también. No es bueno estancarse, y en el otro sentido, en la parte histórica tampoco es bueno olvidar por qué, de dónde surgen estos rituales. Hay que ver un poco el punto medio. Sí, el por qué realmente. Porque ahora la sociedad blanco-mestiza, por ejemplo, asiste a los cementerios con lo único, llevando flores. Pero ¿de dónde parte esa idea de flor? ¿Qué significaría para ti una flor? Eso es un poco, a veces nosotros lo que hacemos es seguir la tradición y basta, ¿no? No nos detenemos un poco a pensarlo, pero A preguntar el por ¿cuál sería qué. el origen? Cuando se velaba a una persona, eran las velaciones no solo de 3 días, sino a veces de más días hasta que vengan los otros familiares que estén lejanos. Y el cuerpo comienza a emanar ciertos dolores, entonces las flores servían en realidad para colocar al lado del difunto para que no huela tan mal. Entonces era una necesidad más las flores. Más que un ornamento. Exacto. Como ahora. Y luego se transforma, entonces esas no desaparecen, pero sí toma una nueva simbología las flores. Vamos a continuar avanzando un poco con esta entrevista. Ustedes, ahora actualmente en la ciudad de Quito existen diferentes propuestas de recorridos, como ustedes mismos lo manejan en la fundación. Hay muchos que son del lado histórico, recorridos gastronómicos, del terror, en fin. Y hace 8 años, cuando ustedes arrancaron con la propuesta por la fecha de los difuntos, ¿eran los únicos que tenían con esta propuesta y habían otros sectores también que estaban ya abriéndose paso? No, en realidad comenzamos porque fuimos a los sitios patrimoniales también de esta forma a proponer, como desde hace 17 años, la propuesta de ingresar a estos espacios también en la noche. También en esta temática, estos juegos de temática, porque no solo tenemos la temática de esto, sino que durante muchos años hemos manejado temáticas del Día de la Madre, de difuntos, de Semana Santa. Entonces, todas estas temáticas, pero encontrar los hallazgos del por qué lo seguimos haciendo, no solo como, sí es nuestra tradición, pero ¿por qué? ¿Por qué se celebra? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué ya no? Es bueno olvidar, a veces no. Entonces, tener este imaginario de espacios, de sitios, de todo, sí comenzamos de alguna forma. Y el ingreso ¿cómo fue esa accesibilidad con cada una de las autoridades de estos que regentan cada uno de estos espacios? Porque son lugares sagrados por la religión católica, que quizás por tener un criterio diferente se cuestiona un poco por qué hacer que estos espacios que han sido consagrados como lugar de descanso para las personas de la religión católica sean lugares también para que la gente vaya, camine en las noches. ¿Cómo fue esa relación ahí? Yo creo que las personas que nos dieron apertura para estos espacios ya nos conocían durante mucho tiempo y sabían la forma profesional como lo manejamos, por ejemplo, en el sentido histórico, teatral, que lo hacemos, sí es con mucho respeto, porque miembros de la Fundación Quito Eterno también tenemos familiares muertos, entonces ir a esos espacios es recordar a los ancestros nuestros, primero hacer una reflexión total, personal, de tener una sensibilidad para llegar a las personas también. Y ahí influye mucho toda esta parte histórica que uno lo cuenta y después la parte sensible también, y no dañar susceptibilidades en ese sentido. Entonces las personas, sacerdotes, monjitas o las mismas personas de algunos espacios como cementerios, vieron nuestro trabajo y supieron que se maneja en ese tinte, en ese tono de alguna forma, haciéndolo más hacia una investigación histórica también. O sea, un poco lo que les ha permitido llegar es el respeto y la confianza. Sí, y claro, ya ven nuestro trabajo, entonces, no sé cómo se comunican entre las mismas, entonces, las mismas sitios patrimoniales es como, sí, ábranle, yo conozco su trabajo, ven en el otro lugar también nuestro trabajo, hasta sacerdotes nos han acompañado en recorridos, se han unido ahí y ven desde dónde lo tratamos, el enfoque que es realmente guardando mucho respeto. La temática es muy fuerte porque muchas personas, todos hemos perdido familiares, entonces la sensibilidad es, creo, primordial más que un sentido de, en este
forma como terror, algo más que allá. de espectáculo, digámoslo, ¿no? Sí, es con una sensibilidad realmente. Hay distintas formas de entender la muerte en esta ciudad aquí. Por supuesto, distintas formas desde el arte. Hay personas donde no puedan ser católicos y nosotros estamos en una forma católica, la ciudad en general, pero cómo ver a través del arte tal vez todo esto, entre pinturas, esculturas y cómo también se cuentan estas temáticas. Y ustedes eso es un poco lo que hacen en el recorrido. También. Ujú. Ahora, un poco yéndonos a uno de los temas con los que iniciamos esta entrevista, tú nos hablabas efectivamente, ¿no?, de las tradiciones, de algunos ritos y costumbres que se han ido perdiendo. Y ustedes en algún momento tal vez tienen algún segmento de este tipo de recorridos con historias más contemporáneas o en sectores que realmente ya nos alejen de la parte del casco colonial, porque seguramente en el imaginario de la sociedad, del pueblo, también siempre están también surgiendo nuevas historias, nuevos relatos, nuevas formas. Han ido un poco más allá del centro histórico. Nos hemos alejado un poco, pero en realidad todavía mantenemos para los recorridos de rutas de leyenda espacios históricos tradicionales en realidad. Y si salimos del centro, creo que nuestro escenario va a ser el centro histórico. Ahí mismo entonces. Sí, nos hemos alejado, pero a otros espacios, no sé, Cima de la Libertad, Pero hacia juegan en el mismo sector. Chillogallo, pero fuera de la ciudad, no, Ujú. en un sentido así. Y en el caso de Chillogallo, ¿qué leyendas han podido encontrar ahí? No, más bien la visita de la hacienda de Chillogallo hace muchos años que lo Recorrido hice, igual. como hacerlo un poco más hacia separado del centro histórico o alejarnos un poquito de ahí, el observatorio astronómico y así en años pasados también lo hemos hecho. Entonces sí manejamos, pero siempre la idea de como patrimonio, entonces sea un patrimonio vivo como todavía lo tenemos en el centro. Ujú. Perfecto, vámonos ya con la agenda de actividades. Hoy arrancan ya a partir de imagino en horas de la tarde, con el recorrido El arte del bien morir. Estarán en la iglesia La Compañía y estarán visitando las criptas de este lugar. ¿Cómo es el encuentro o las inscripciones para poder participar aquí? Bueno, tienen que inscribirse. En realidad pueden encontrar un link que es en quitoeterno.org o al info@quitoeterno.org, o voy a dar un número celular. Sí, por favor. 098-488-1018. Porque vamos a tener 2 salidas, a las 6 de la tarde y otra a las 8 de la noche. Entonces el recorrido es de 2 horas, de 6 a 8 y de 8 a 10. Yeah. Y Claro. vamos a visitar estos 4 días. El 30 de octubre, que es hoy, la iglesia de la Compañía de Jesús, más las criptas. Mañana, 31 de octubre, la Basílica del Voto Nacional. Y ahí vamos a visitar el cementerio y el pabellón de los presidentes. El 1 de noviembre, el convento de Santo Domingo, igual sus criptas. Y el 2 de noviembre va a ser el convento y cementerio de San Diego. En esta última parte vamos a hablar sobre los ritos prehispánicos de la muerte. Sí. Por ejemplo, ¿qué ritos estarán ahí dando a conocer? Por ejemplo, lo que se realizaba en época de los incas, que era el Ayamarcay, que era el tiempo de amarcar a los muertos. Aya significa muerto, difunto, Malki en este sentido, y Marcay significa marcar. Entonces, antiguamente uno se iba a los pucuyos, que eran los sitios de entierro, se sacaba al difunto, al ancestro, y se lo llevaba a pasear por plazas y calles. Cuando llegan españoles, lo primero que hacen es extirpación de idolatrías y se sorprenden mucho de esto. Entonces fue prohibido ya sacar a los difuntos. Pero ha quedado bien escondida porque es la primera vez que escucho del Ayamarcay. No lo había escuchado nunca, te confieso. Y hay, de alguna forma, este sentido, este ritual todavía queda enmarcado, no se pierde totalmente. Se comienza a derivar, tal vez una interpretación es como, si ya no se puede sacar al ancestro, tengo que seguir compartiendo con el ancestro. Entonces, aquella momia, porque eran los cuerpos momificados, se transforman en pequeñas ucuyayas que después también se transforman en lo que hasta ahora tenemos como la
guagua. La guagua de pan. Esa Entonces, es la evolución que ha tenido entonces. Básicamente, si uno lo quiere tomar así, porque uno ya no se alimenta del ancestro en este sentido ritual como se lo hacía antes. Pero cuando uno come guagua de pan, no está comiendo el pan en sí, sino sigue alimentándose del ancestro. Simbólicamente. Ujú. Bueno, eso entonces será el 2 de noviembre. Los costos, los accesos, por favor. Este recorrido, los recorridos de estos 4 días es de $20 por persona y diferenciada $17. Bueno, ahí tenemos también las redes sociales, nos decías que la gente podría inscribirse por ahí. Por el Sí, link, ¿no hay es un cierto? link y mejor hacer la reservación porque sí tenemos bastante acogida estos días, porque cada día se topa una temática diferente Y otros con escenarios. respecto a la muerte, otros escenarios como espacios patrimoniales y toda la temática en sí es lugares de la muerte, porque cada año también tratamos distintos temas. Es que la Es muerte variado, sí ¿no? es, para tratarlo desde distintos puntos de vista demasiado amplio. Ujú. ¿Y qué recomendaciones dan para la gente? ¿Todo tipo de persona puede ir a asistir a este Por recorrido? supuesto, sí, ¿Desde qué edades? Sí. niños, adultos mayores, siempre van de toda edad, en realidad no hay restricción de edades y lo único que se recomienda es sí venir con zapatos cómodos y ropa abrigada por si acaso, porque el frío sí es tenaz en las noches. Bueno amigos, ahí tenemos esa importante invitación y con esto nosotros cerramos junto a Lorena Oñate, ella es parte de Quito Eterno y esta mañana hemos hablado sobre lo que sucede entre esa relación entre Quito y la muerte con la ruta de leyendas que ellos están presentando. No se olvide, hoy ya estarán hoy 30, 31 de octubre y el 1 y 2 de noviembre a partir de las 6 de la tarde y también de las 8 de la noche. Son 2 recorridos los que ellos se encontrarán realizando. Muchas gracias Lorena. Muchas gracias a ustedes. Momento de hacer una pausa, escuchamos los mensajes y regresamos ya con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.